Señor me lo bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir en nuestras Biblias la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Le hemos titulado al sermón de esta mañana, No desprecien las profecías. No desprecien las profecías. Vamos a leer el versículo, desde el versículo 16 vamos a leer, del 16 al 22, dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de venir aquí y poder disfrutar de esta coinonía, de esta adoración en comunidad, Señor, de la exposición de tu palabra. Te pido de que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude en el entendimiento de la palabra de este día y que podamos obedecer, Señor, que podamos honrar, exaltar las Sagradas Escrituras, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que siga haciendo la obra en nuestros corazones, que siga cada día más ayudándonos a poder parecernos más a Cristo, Señor, hacer ese carácter como el de nuestro Señor Jesucristo, humildad y mansedumbre ante todo, que tiemblen ante tu palabra, Señor. Así que, Señor, en esta mañana te pedimos dirección, sabiduría, que sea tu Espíritu Santo el que utilice este púlpito en esta mañana y que nos hable a nuestra mente, a nuestros corazones. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Durante estas semanas hemos estado estudiando este apartado desde el versículo 16 al versículo 22, que prácticamente cada versículo es una instrucción, hermano. Y hay tanta riqueza en cada instrucción que nos hemos detenido en cada versículo cada domingo. El apóstol Pablo, como usted sabe, desde el versículo 12, está hablando acerca de cómo esta iglesia de Tesalónica o los tesalonicenses era una iglesia ejemplar, era una iglesia que él los ponía como un modelo, como un ejemplo para las demás iglesias. Una iglesia la cual había recibido el evangelio. Pablo había estado durante 3 a 6 meses, pero es increíble cómo abrazaron el evangelio del Señor y cómo ellos estaban unidos en el amor fraternal. Entonces Pablo, luego del informe que le habían dado acerca de la situación en cómo había estado la iglesia de Tesalónica, él escribe esta primera carta en gozo por haber visto que la iglesia estaba creciendo, con un corazón pastoral, escribiéndole a sus hijos en la fe. Y lo que él desea, lo que él anhela es que los hermanos de Tesalónica puedan seguir creciendo en unidad, en amor fraternal, en el conocimiento de las Escrituras. Pero para eso, hermano, debe de existir ciertos reglamentos, si lo podemos decir, ciertas instrucciones, y es lo que Pablo está dando desde el versículo 12 del capítulo 5. Les empieza a hablar a los hermanos de Tesalónica acerca de ciertas instrucciones que son necesarias para que esa iglesia pueda crecer en sanidad, para que esa iglesia pueda ser saludable, si lo podemos decir así, y que esa iglesia pueda crecer en el conocimiento de las Escrituras. O sea, el deseo de Pablo, y usted lo puede ver anteriormente, él les decía, miren, del amor yo no tengo nada más que decirles a ustedes, sino más bien lo que le digo a ustedes es que sigan abundando en ello más y más. Entonces Pablo desea que los tesalonicenses sigan creciendo en las Escrituras. Por eso en el versículo 12 habla acerca de la relación entre los pastores con la congregación. Luego en el versículo 14 habla acerca de cómo debe ser la relación entre hermanos y entre la congregación, hermanos con hermanos.
Y luego en el versículo 16 en adelante empieza a hablar acerca de cómo debe ser la relación entre los creyentes y Dios, el pastor de pastores. Y empezamos a desarrollar cada versículo hablando del gozo, hablando de la oración sin cesar o la oración incesante, hablando de que debemos de dar gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Y luego de dar esas indicaciones, hoy va a hablar acerca de cuál debe ser nuestra actitud para con el Espíritu Santo. La semana pasada hablamos la primera de ellas, de que nosotros no debemos de apagar el Espíritu. Y ahora empieza a hablar acerca de no despreciar las profecías. En otras palabras, Pablo empieza a hablar acerca de la importancia de no menospreciar la palabra de Dios. Y en esta oportunidad vamos a estudiar en primer lugar el significado de la profecía según las Escrituras. En segundo lugar, las implicaciones de no despreciarlas. Y en tercer lugar, las obligaciones que tenemos como creyentes para con la palabra del Señor. Así que como primer punto, vamos a hablar acerca de cómo es la profecía según las Escrituras. Vamos a partir del hecho de que la palabra de Dios, hermano, es un libro único, un libro excepcional, y por medio de la palabra, por medio de las Escrituras, las personas pueden conocer el mensaje del Evangelio. Y a través de las Escrituras podemos conocer a Dios. Dios se ha revelado a la humanidad a través de su palabra. Nosotros conocemos atributos, perfecciones de Dios, conocemos que nuestro Dios es santo, es misericordioso, es justo, es un Dios lleno de ira. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo establece así. Y a través del conocimiento de la palabra, a través de las Escrituras, nosotros podemos conocer más a Dios y también podemos crecer en este camino de la fe, porque Dios nos ha dado ese camino que nosotros tenemos que seguir. Y ese camino nosotros lo encontramos a través de la palabra de Él. Entonces, es un libro asombroso, perfecto en todos sus sentidos. Por eso lo acabamos de cantar. La ley de Jehová es perfecta. Porque es perfecta, dice, porque convierte el alma. Y el Salmo 19 es uno de los salmos muy preciosos que habla acerca de la naturaleza intrínseca de la palabra del Señor. No solo el Salmo 19, sino también el Salmo 119, también 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, 2 de Pedro capítulo 1, versículo del 19 al 21, habla acerca de la naturaleza intrínseca de la palabra del Señor. Es nuestra autoridad, y todo eso tenía en mente el apóstol Pablo cuando está escribiendo esta instrucción a los tesalonicenses: no desprecien las profecías. Pablo tenía en mente las Escrituras. Pablo tenía en mente la palabra del Señor, y ahora va a hablar acerca de cómo debe ser nuestra actitud para con la palabra de Dios. Así que viene desarrollando diferentes instrucciones que caben dentro de un marco de la relación de Dios con la iglesia, con la congregación, para que ellos pudieran mantenerse en unidad y en el amor fraternal. Para poder mantenernos, hermanos, en unidad y en el amor fraternal, lo que debemos de hacer es apegarnos a las Escrituras. Una iglesia saludable es una iglesia donde no se desprecian las Escrituras. Pero ¿qué significa este versículo? La palabra despreciar, y aquellos que tienen la Reina Valera dice menospreciar, significa tener en nada, rechazar. Y por otro lado dice el versículo 20 que no debemos despreciar el que las profecías. Cuando hablamos de la profecía, hermano, estamos hablando de lo que Dios ha comunicado, la verdad de Dios comunicada. Y esa palabra griega que ocupan para profecía en este versículo habla también acerca del don de predicar el mensaje recibido de Dios como inspiración, predicación y explicación de la Sagrada Escritura. Entonces, cuando Pablo está hablando de no menospreciar las profecías, está hablando acerca de la predicación, de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Sin embargo,
Esta palabra profecía también no solo hace referencia a la palabra escrita, sino también a la palabra hablada. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos capítulo 12, versículo 6. En el capítulo 12 habla acerca de los dones, pero miren el versículo 6 dice, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Ahora, esta misma palabra que está ocupando Pablo en este versículo 6 de Romanos es la misma palabra que está utilizando en el capítulo 5, versículo 20 en Tesalonicenses. Y en este capítulo Pablo de Romanos está hablando acerca de los dones espirituales y en este caso está relacionado con el habla. Cuando hablamos acerca de los dones espirituales, hermano, la Biblia nos habla o nos da cierta lista acerca de cuáles son estos dones espirituales, pero esta lista no es una lista exhaustiva. Pero hay unos versículos que para mí son claves para poder entender este tema de los dones espirituales. Sin perder Romanos, vámonos a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Entonces, una de las cosas que debemos de aprender, hermano, que para poder estudiar los dones espirituales es que la Biblia también establece cierta clasificación. Mire 4:10 de Pedro, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, esta es la primera categoría, dice que hable conforme a las palabras de Dios, y el que sirve, esta es la segunda categoría, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro establece una clasificación que para mí es algo esencial para poder entender los dones espirituales. Él clasifica los dones espirituales con aquellos dones relacionados con el habla y aquellos dones relacionados con el servicio. Ahora, cuando habla acerca de los dones del habla, quiere decir hablar delante de un público y hablarle a ese público. No necesariamente está hablando acerca de predecir el futuro, que es lo que normalmente las personas, es lo primero que se le viene a la mente cuando les dice acerca de las profecías, ese aspecto futuro. Y si usted ve, desde el Antiguo Testamento sí, Dios revelaba ciertos aspectos futuros de lo que le iba a pasar al pueblo de Israel, a Babilonia o cualquier tipo de nación, o incluso revelaba acerca de lo que él iba a hacer en aspecto futuro, pero eso no era en su totalidad lo que abrazaba el concepto de profecía. Si usted ve, por ejemplo, profetas como Isaías, como Jeremías, ellos cuando hablaban en nombre del Señor, hablaban también para que el pueblo se arrepintieran, predicaban un mensaje de exhortación, un mensaje de consuelo. Y eso, todos esos componentes abrazan el concepto de la profecía. Pero Pedro, cuando habla acerca de esos dones del habla, está especificando de hablar delante de un público. Entonces, en primer lugar, hermano, la profecía es esa capacidad que el Espíritu Santo da para predicar de forma pública la palabra del Señor, las enseñanzas de las Escrituras. Cuando leemos en el Nuevo Testamento la manera como se desarrollaba el don de la profecía, vemos estas dos categorías. La primera de ellas, aquella persona que había recibido una revelación de parte de Dios, pero una revelación nueva, si lo podemos decir así. Venía el Señor, daba una revelación nueva, el profeta lo decía. Pero en otras ocasiones lo que hacía el Señor era reiterar un mensaje que había dicho anteriormente. Es más, en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, para poder decir si este era un profeta o un falso profeta,
lo que decía el profeta tenía que estar en sintonía o en consonancia con la verdad que se había revelado. Si este profeta decía algo contrario a la verdad revelada, era un falso profeta. Entonces, hermanos, tanto habla acerca de una revelación nueva. Dios estaba revelando sus planes, sus propósitos. También Dios ocupa esta palabra para poder reiterar lo que Él había revelado anteriormente, en lo que se encontraba escrito. Pero esta palabra también la ocupa para darnos a entender más que la forma, o sea, si es algo nuevo, algo revelado anteriormente que Él está reiterando, nos da a conocer la manera de cómo fue expresado. O sea, el énfasis es la proclamación. Eso es lo que debemos de entender. Algunas veces la profecía podía ser algo práctico. Por ejemplo, vamos a Hechos. Después vamos a regresar a Romanos, hermano, no se preocupen. Vamos a Hechos. Hechos, capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 27 y 28. Dice la palabra: porque aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente había una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Si ustedes se fijan, acá es un ejemplo de una profecía práctica. Sin embargo, no había doctrina de por medio, no hay una teología, no podemos sacar a partir de eso una carta, un libro de las Escrituras. Ese es un ejemplo de una profecía práctica, y es algo que se ocurrió, porque la misma palabra dice, incluso los historiadores, que esa hambruna sí sucedió. Fue algo práctico más que doctrinal. Y esto era algo que ocurría constantemente en aquellos tiempos en el Nuevo Testamento. Pero debemos destacar que los profetas del Nuevo Testamento hablaron la palabra de Dios en forma directa para la vida y también para el ministerio de la iglesia del Señor. Un ejemplo de ello, hoy vayamos a Hechos, una paginita más adelante, capítulo 15, versículo 32. Hechos 15, 32. Dice: siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. ¿Qué fueron lo que hicieron Judas y Silas? Que eran profetas. Dice la palabra que ellos exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Animaron a los hermanos a través de un largo mensaje. En otras palabras, si nosotros le podemos poner un solo nombre a lo que estaban haciendo ellos, ¿qué era lo que estaban haciendo, iglesia? Estaban predicando. Hechos 15, 32. Estaban utilizando la palabra de Dios como ese instrumento para alentar, para consolar, para animar, para exhortar. No era una revelación nueva, sino que ellos lo que habían hecho era ocupar lo que Dios había revelado anteriormente para poder enseñar a la congregación. Y a través de esa enseñanza, confrontarlos, exhortarlos, animarlos. Es similar a lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Por ejemplo, nosotros estamos en un momento de predicación, donde la palabra del Señor nos está a nosotros exhortando, nos está consolando, nos está confrontando en nuestro pecado. Pero nosotros tomamos la palabra de Dios y enseñamos la palabra de Dios. No es una revelación nueva, hermano. Es algo que ya está establecido. Lo que nosotros hacemos es, domingo tras domingo, enseñar la verdad de Dios. Entonces, concluimos pues que la profecía se refiere a la proclamación pública del mensaje de Dios. Este puede ser un mensaje nuevo, una revelación nueva. Eso es algo que aplica para los tiempos del Nuevo Testamento, o es algo que está reiterando un mensaje predicado o un mensaje revelado anteriormente. Ahora,
Hoy volvamos a Romanos capítulo 12, versículo 6. La mayoría de los casos, cuando hablamos del don de la profecía, nos estamos haciendo referencia a la habilidad de proclamar el mensaje de Dios que ya había sido revelado. Mire lo que dice el versículo 6, dice que, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Eso no quiere decir que es en proporción a mi fe o nuestra fe. No es lo que quiere decir este versículo. No es la fe del profeta, sino que la palabra que se ocupa para proporción es la palabra analogía. Y analogía quiere decir de acuerdo con. Y también debemos destacar que la Biblia en algunas ocasiones, cuando habla acerca de la fe, es usado en el Nuevo Testamento como el cuerpo de la verdad. En otras palabras, la fe también es utilizada en el Nuevo Testamento como la doctrina. Ahora, en base a eso, volvamos a leer el versículo 6, dice, si el de profecía, úsese de acuerdo con la doctrina. Y eso es algo que nosotros debemos de enseñar, la doctrina. Toda persona que está profetizando la palabra del Señor le está enseñando. Y esta persona ha sido capacitada por Dios para proclamar el mensaje, y lo que debe de hacer, lo debe de hacer de acuerdo con lo que Dios ha revelado anteriormente. En Hechos capítulo 6, versículo 7 dice que y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, o sea, obedecían a la doctrina. Entonces Dios, mediante su espíritu, capacita a personas para que estas personas puedan proclamar, enseñar el mensaje. Pero ese mensaje no es un mensaje que tiene que ir a la deriva, sino que tiene que ir de acuerdo con qué iglesia, según Romanos capítulo 12, versículo 6, de acuerdo con la doctrina, de acuerdo con el mensaje de Dios revelado, contenido en las Escrituras. Ahora, si usted nota en Romanos 12, el don de la profecía está en una lista donde se hace alusión, donde no se hace alusión a los dones milagrosos. Por lo que podemos decir que puede ser un don no milagroso, como una proclamación de la verdad de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Sin embargo, vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dice el Señor en su palabra, dice, a otro el poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversas clases de lengua y a otro interpretación de lengua. Ahora la lista o el don de profecía aparece dentro de una lista haciendo referencia a los dones milagrosos. Ahora, debemos de entender un poco, hermano, que este tipo de dones, los dones milagrosos, son dones que ocurrieron solo en el tiempo de la iglesia primitiva. Nosotros como iglesia abrazamos el cesacionismo, que quiere decir que este tipo de dones Dios lo utilizó en determinados momentos de la historia para autentificar el mensaje revelado. Y usted puede ver a lo largo de las Escrituras cómo, por ejemplo, en tiempos de Moisés, ¿qué estaba sucediendo en los tiempos de Moisés, hermano? ¿Qué estaba revelando el Señor, el Pentateuco? Entonces usted puede ver en el libro de Éxodo cómo el Señor se manifestaba a través de plagas, a través del cruce del Mar Rojo, a través de la columna de fuego y la nube que seguía al pueblo, a través del maná y todo eso que usted
puede observar a lo largo del Pentateuco, Dios estaba revelando y estaba autentificando el mensaje. Y en otras palabras está diciendo, lo que está diciendo Moisés es palabra mía. Asimismo, podemos identificar no solo en los tiempos de Moisés, sino también en los tiempos de profetas, Elías, Eliseo, por ejemplo. Había muchos milagros, porque Dios estaba autentificando el mensaje de estos profetas, de lo que estaban diciendo. Y asimismo pasó en los tiempos de la iglesia primitiva. Usted puede ver en el libro de Hechos, por ejemplo, que las personas sanaban solo con el manto de Pablo. Pedro decía, en el nombre de Jesús, sana, y una persona coja ya empezaba a andar. Entonces usted puede ver que en determinados momentos, cuando Dios estaba revelando, ¿y qué estaba revelando en los tiempos? ¿Qué estaba revelando Dios en los tiempos de la iglesia primitiva, hermano? Pregunta para ustedes. ¿Sabe lo que estaba revelando el Nuevo Testamento? Por eso las manifestaciones, si usted puede observar, por ejemplo, en la carta a Timoteo, Pablo, una persona que tenía estos dones milagrosos, una persona que con el manto, decía de que las personas tocaban el manto de Pablo y las personas sanaban, viene y le da una indicación a Timoteo y le dice, Timoteo, toma vino a causa de tus molestias en el estómago. Entonces usted se pone a pensar, ¿por qué Pablo no lo sanó si él tenía ese don? Pues, ¿sabe por qué? Porque a ese tiempo ya estaba menguando, ya lo que es la revelación escrita de parte del Señor, ya Dios ya estaba determinando todo lo que tenía que hacer. Por eso es el cesacionismo. Entonces, cuando habla acerca del don de la profecía como un don milagroso, es porque en ese momento, hermanos, se estaba revelando el Nuevo Testamento. Se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. El profeta estaba recibiendo una revelación de parte de Dios que no se había dado anteriormente, por eso es milagroso. Dios estaba utilizando a los profetas para dejar este bendito libro para nosotros, para poder aprender, porque todo lo que nosotros necesitamos para la vida y la piedad han sido dadas por su divino poder, por cuanto en Él nosotros tenemos grandes y preciosísimas promesas, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 2 y 3. Entonces, por eso es que Pablo pone la profecía dentro de esta lista de dones milagrosos, porque Dios estaba revelando su palabra. Pero también en esta misma carta, ya cuando si Dios nos permite y estemos estudiando esta carta, vamos a profundizar un poquito más. Pablo da ciertas indicaciones. Vamos a primera carta a los Corintios capítulo 14, una hoja después. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 1. Mire lo que dice. Dice, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Ahora, esta carta, como dice Corintios, fue escrita no a una persona, sino a una iglesia, la iglesia de Corinto. Y viene Pablo y les dice, deben de desear ardientemente los dones espirituales. Y no es que usted va a desear ahora, no, quiero profetizar, Señor. No, hermano. Cuando habla acerca de desear ardientemente los dones espirituales, significa que usted y yo debemos de poner en práctica aquellos dones que Dios, en su gracia, en su misericordia, el Espíritu Santo nos ha dado. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo. Debemos de utilizar estos dones cuando nos congregamos para edificación del cuerpo. Pero el énfasis de Pablo, además del amor, dice, pero sobre todo profeticen. ¿Qué significa eso? Y miren, en el versículo 3 nos amplía, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. En otras palabras, ustedes pueden ver
cómo está amarrando Pablo la profecía con qué? Con el ministerio de la palabra del Señor. Exhortación, edificación, consolación. Eso es el ministerio de la palabra de Dios, la predicación que alimenta a la congregación. Pero miren el versículo 6, siempre en ese mismo capítulo, dice: ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento, de profecía o de enseñanza? Pablo está diciéndoles aquí, y miren, cuando habla acerca del don de lenguas, cuando habla acerca de esa palabra lengua, en el griego quiere decir glosai, y eso quiere decir la palabra idioma. El don de lenguas, lo que significaba en el tiempo de la iglesia primitiva, que las personas estaban hablando en un idioma diferente. Por ejemplo, es como que viniera, si estuviéramos en los tiempos de la iglesia primitiva, es como que alguien estuviera sin saber o tener conocimiento de ese idioma, esté hablando en un idioma alemán, por ejemplo, y esté hablando, pero era un idioma del cual él no tenía conocimiento. Y había otra persona que interpretaba lo que esta persona decía. Ese era el don de lenguas en ese tiempo. Cuando Dios nos permita estudiar esta carta, vamos a profundizar. Pero dice Pablo, dice: hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de la revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Deseen profetizar. Y miren el versículo 39, siempre del capítulo 14, dice: por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lengua. Pablo, durante todo ese capítulo, está haciendo un fuerte énfasis a la profecía. A la profecía. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que dice en el versículo 3, hermano. Sirve para edificación, sirve para consuelo, sirve para exhortación. El ministerio de la palabra del Señor, porque hasta es a través de esa predicación y de esa enseñanza de las Sagradas Escrituras que los corazones pueden ser transformados. Ahora, mira el versículo 37, unos versículos anteriores. Dice: si alguien piensa que es profeta espiritual, reconozca que lo que escribo es mandamiento del Señor. O sea, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo: miren, el que profetiza debe de profetizar, debe de enseñar las Sagradas Escrituras, sí, pero tiene que estar en consonancia con toda la verdad revelada, porque la Escritura, la palabra del Señor, no se contradice, no tiene errores, mantiene la misma línea siempre. Y es parte de lo que vamos a ver más adelante, de la naturaleza de las Escrituras. La profecía no debe de contradecir las Escrituras, debe estar de acuerdo con ella. Pero en el versículo 24, siempre del capítulo 14, dice: pero si todos profetizan y entra un incrédulo, mire qué interesante eso, dice, o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. La enseñanza de las Escrituras. Viene Pablo y le dice: miren, si viene un incrédulo y alguien está profetizando, alguien está proclamando la palabra del Señor, alguien está predicando la palabra del Señor, y llega un incrédulo, ¿qué produce en el corazón del incrédulo? Claro, por obra y gracia del Señor, por la misericordia del Señor, ¿qué produce ese mensaje? Dice en el versículo 25, dice: los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Ustedes pueden ver por qué Pablo está enfocando muchísimo acerca de ese ministerio de la proclamación de la verdad de Dios. Entonces, en nuestro tiempo, hermano, la revelación escrita ya finalizó, y finalizó con Apocalipsis. No existe una revelación nueva. Si usted alguna vez escucha a alguien, a un líder, lo que usted piense, ¿verdad?, un profeta y todo eso, y le dice que va a traer una revelación nueva, una revelación fresca para su vida, hermano, ya lo que nosotros necesitamos, lo que Dios ha revelado, ya lo reveló
en las Sagradas Escrituras. Ya se finalizó esa revelación. Entonces, en nuestro tiempo esa revelación ya se finalizó. Dios ya tenía ya tiene lo que tiene que revelar, ya lo reveló. Concluimos que la palabra profecía en nuestro tiempo, en nuestro contexto, y según la enseñanza que Pablo nos está haciendo en 5:20 de primera carta de Tesalonicenses, habla acerca de la proclamación de la verdad de Dios, de la sagrada palabra. Ahora, hermano, vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice el Señor en su palabra, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Démosla ahí por un momento. Pedro había sido un testigo ocular de la transfiguración de Cristo. Y Pedro en este versículo está diciendo, en otras palabras, hermano, yo sé que yo fui un testigo ocular de esa transfiguración, pero tenemos la palabra profética más segura, la cual estáis bien en estar, dice en el versículo 19, hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. El versículo 20 dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados o fueron llevados, si lo podríamos decir así, por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Habla acerca de la naturaleza de la palabra. Dice que ninguna profecía, haciendo referencia a la palabra que ha sido inspirada por Dios, y en el versículo 20 hace referencia a que ninguna de estas profecías fue traída por voluntad humana. Y ahí, hermano, está hablando en su totalidad de la revelación, tanto en el Antiguo Testamento como también aquí cabe también el Nuevo Testamento. Entonces, nunca esa palabra vino por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo llevados por el Espíritu Santo. Y es lo que Pedro aquí está destacando, la naturaleza de las Escrituras, la naturaleza escrita o la escritura o lo que nosotros tenemos acá. En realidad, hermanos, es una tremenda bendición contar con la palabra del Señor. Cuando uno habla acerca de la inspiración de las Escrituras es un acto milagroso, hermano. Que solo póngase a pensar, y yo cuando estudié un poco acerca de la inspiración, yo me pongo a pensar cómo el Señor obra de manera milagrosa en que lo que estaba escribiendo Moisés, lo que estaba escribiendo Isaías, lo que estaba escribiendo Jeremías, lo que estaba escribiendo Pablo, Pedro, lo que ellos estaban escribiendo, y usted puede ver la personalidad de cada uno de los escritores bíblicos, que el producto, la escritura, el texto bíblico es lo inspirado. Entonces, que eso es de parte del Señor. ¿Cómo el Señor hizo eso, hermano? Es algo milagroso. Y es más, le agrego un poquito más, cómo a lo largo de tantos años nunca se contradijo, sino que usted puede ver cómo las verdades van de generación a generación y el Señor va revelando poco a poco, porque la revelación es progresiva. Y usted puede ver cómo el Señor, en su gracia y en su soberanía, nos ha dado la palabra. Ahora dice, y nuestro texto base es 1 de Tesalonicenses 5:20, que no despreciéis
las profecías. Ya entendimos un poquito en el contexto qué significa la palabra profecía, y en lo que nos queda de tiempo vamos a hablar acerca de cómo yo puedo aprender a no despreciar la palabra de Dios. En primer lugar, nosotros hablamos anteriormente que menospreciar, despreciar, tomar en menos la palabra de Dios, en primer lugar, nosotros para aprender a no despreciar debemos, o no debemos, perdón, tomar a la ligera la palabra de Dios. Si hay algo que me encanta y es algo que Jonathan predicó en su momento en la carta a los tesalonicenses, dice que los tesalonicenses eran hermanos que Pablo los destacó por su temor a la palabra de Dios, porque ellos recibieron la palabra de Dios como lo que es, como la palabra de Dios revelada, inspirada por parte del Señor. Entonces, es algo que él destacó de los tesalonicenses, pero la clave, hermano, es que debemos de considerar la naturaleza o la esencia de las Escrituras. Por consecuencia, aquellos que no reconocen la naturaleza divina de la palabra de Dios la están despreciando. En primer lugar, debemos de destacar que para yo aprender a no despreciar la palabra de Dios, yo debo de reconocer que la palabra ha sido inspirada por Dios, como lo dice 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura, no dice ciertas partes, sino toda la Escritura ha sido inspirado por Dios, exhalado, son las palabras exhaladas por Dios mismo, lo que nosotros tenemos acá, hermano. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces yo debo de reconocer en primer lugar que la Biblia, las Escrituras han sido inspiradas por Dios. Y una manera de no despreciar la palabra de Dios es creyendo que son palabra de Dios mismo para nuestras vidas. ¿Usted se acerca de esa manera a la palabra del Señor? ¿Usted se acerca a las Escrituras con la idea de que son palabras exhaladas por Dios mismo? Si su respuesta es no, hermano, entonces usted está menospreciando las profecías, está menospreciando las Escrituras. Otra manera como yo puedo aprender a no despreciar las Escrituras, hermano, es reconociendo su autoridad. Reconociendo su autoridad. Dice el Señor en su palabra, palabra de Jehová, o también dice constantemente, así dice el Señor. Es porque hay una autoridad de por medio de Dios, es el poder. Cuando Dios habla, nosotros debemos de aprender a callar y a obedecer. Las Escrituras tienen autoridad porque es Dios mismo hablando y por eso rige la vida de la iglesia. Nuestra autoridad, hermano, es la palabra del Señor. Cuando nosotros venimos aquí a un servicio dominical y estamos aquí congregando, todo rige en torno a la palabra. Las alabanzas rigen en torno a la palabra. La predicación rige en torno a la palabra. Todo va en torno a ello. Por eso, porque es nuestra autoridad. Y también debe ser la autoridad de nuestras vidas. Fíjense que es bastante curioso y cómo todo esto va amarrando, hermano. Es que una cosa conlleva a la otra. Si usted cree que la palabra del Señor ha sido inspirada, exhalada por Dios mismo, entonces va a ser su autoridad también. Pero también, hermano, otra manera de cómo yo debo de aprender a no menospreciar las Escrituras es creyendo de que las Escrituras son infalibles o inerrantes. Como dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel porque
hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, ¿por qué? Porque alegran el corazón. El testimonio de Jehová es puro, ¿por qué, hermano? Porque alumbra los ojos. Entonces son infalibles y son inerrantes. Cuando habla acerca de la inerrancia, como dice la palabra, es que las escrituras no contienen errores. Y la inerrancia está muy ligada a la infalibilidad. Así es, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que la Biblia es infalible, es que queremos decir que es incapaz de conducir a conclusiones erradas. Es veraz y es confiable en todos los temas que trata. Cuando yo me acerco a la palabra de Dios, debo de acercarme primero creyendo que lo que yo estoy leyendo es las palabras exhaladas por Dios. Autoridad, que es infalible y que es inerrante. Otra manera como yo puedo aprender a no menospreciar las escrituras es reconociendo que la Biblia es suficiente para mi vida. Un versículo clave, y si quieres vamos a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. Si usted tiene ahí para apuntar o subrayar, subráyelo. Si algún día usted está en una situación al límite y usted dice, no sé qué hacer con mis hijos, con mi matrimonio, vaya a este versículo precioso, porque nos ayuda a entender que la palabra de Dios es suficiente para nuestras vidas. Mira el versículo 3, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Todo lo concerniente a la vida y a la piedad, Dios nos los ha revelado, Dios nos los ha enseñado a través de las Escrituras. Y cuando dice todo, hermano, es todo. Las Escrituras son suficientes para nuestras vidas. Nos instruyen a vivir en obediencia a Dios. Transforma los corazones, convierte en sabio al sencillo. Ahora, voy a ocupar una aplicación, voy a extender un poquito acerca de cómo nosotros podemos aprender a no menospreciar las profecías. Nosotros el día de ayer estábamos discutiendo con mi esposa un poco acerca de lo que era la vara o el utilizar la vara en las disciplinas dentro del hogar. Cuando uno es padre, hermano, una de las preguntas constantes que uno dice es, Señor, ¿cómo puedo instruir a mis hijos en tus caminos? Mis hijos son rebeldes, hacen lo que quieren, hacen berrinches, se resisten a la autoridad, son rebeldes, quieren hacer las cosas a su manera. Entonces estábamos con mi esposa escuchando, ¿verdad? Y discutiendo un podcast que habla acerca del uso de la vara. Y el principio que agarran es en base al Proverbio 26:3. Dice, el látigo es para el caballo, la brida para el asno y la vara para la espalda de los necios. Entonces la Biblia nos habla acerca de la vara y por qué es tan necesario la vara en la disciplina. ¿Por qué, hermano? Por la necedad que existe en el corazón de nuestros hijos. Ahora, el propósito, y vamos a poder ampliar un poquito más, el propósito del castigo, hermano, es que su espíritu sea quebrantado y que vea las consecuencias del pecado que son dolorosas. El propósito de la vara no es generar un corazón rebelde o más rebeldía,
en el corazón del hijo, sino más bien quebrantar su espíritu para que ellos estén receptivos a escuchar el mensaje. Y eso es lo que enseñan las Escrituras. La disciplina dentro del hogar, hermano, porque muchas veces este término, cuando uno habla de disciplina, lo ve como algo negativo. Dice, no es posible. Incluso usted puede ver como ahora en estos tiempos hay tanto énfasis, ¿verdad? Que no es necesario el castigo físico, sino que todo puede ser algo de comunicación, ¿ok? Psicólogos hablan acerca de esto, hablan acerca de aquello. Algunos creen que ese proverbio es una metáfora, si no es algo real. Entonces empieza a desarrollar acerca de todo esto. Pero es interesante porque la disciplina bíblica no debe de crear un distanciamiento, sino al contrario, una cercanía, de la misma forma en que la disciplina de Dios nos acerca a Él y nos indica su voluntad. Cuando los padres quieren disciplinar a sus hijos y utilizan la vara, muchas veces ocupan la vara de una mal forma. Se desahogan con sus hijos. El hecho de que esté diciendo que estoy a favor de la vara no es que esté diciendo que estoy a favor del abuso. Porque en primer lugar Dios trabaja el corazón de los padres para no llegar a un punto. Porque a veces los padres se extralimitan en cuanto al abuso. Y les pegan, 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 y les pegan. Se desahogan. Eso sí es condenado, hermano. Pero la corrección trasciende lo presente. Porque todo castigo terrenal presupone el gran día en el cual los destinos serán eternamente establecidos. Este aspecto de la disciplina corporal es muy importante. No criamos a nuestros hijos principalmente para su vida sobre esta tierra, los criamos para la eternidad. Ahora, dos razones, esto es parte de lo que nosotros aprendimos, por la cual abogan al uso de la vara. El problema del niño, hermano, no es la falta de información, sino que el problema es el corazón pecador. El pecado está ligado a la necedad del niño, de nuestros hijos. Son pecadores y como son pecadores necios, tienen una necesidad de ser rescatados por la gracia del Señor. Y la vara sirve para esto. Me gusta que Paul David Tripp, en el libro que habla acerca de pastorear el corazón de tus hijos, hace referencia a la vara como ese rastrillo que ocupa muchas veces para poder abrir la tierra y después poder sembrar. Entonces decía él que así es la vara. La vara para eso sirve, para quebrantar el espíritu de un corazón necio. Otra razón es la función que la vara tiene, que es humillar el corazón del niño y abrirlo a la instrucción de sus padres. Ahora, me gustaba también que dentro de esta enseñanza daban ciertas como indicaciones de cómo se debe disciplinar a los hijos. Una idea totalmente diferente a como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. De que incluso para poder disciplinar a nuestros hijos se debe hacer en un ambiente o en un lugar específico. Porque el niño debe de aprender acerca de que ese momento es un momento de disciplina para él. Se debe de dialogar, sí. Y incluso decía él, me gustó esta parte que decía que una sesión de disciplina corporal practicada en un ambiente tranquilo donde mamá o papá están pensando en la condición espiritual de su hijo, no en sí mismo, no en su propia frustración o una situación llena de comunicación compasiva que quiere comprender a su hijo. Esto confronta al niño como ningún otro método puede hacerlo.
provee una oportunidad para que ese niño o esa niña se enfrente a su condición, sea disciplinado, sea perdonado tanto por papá como por Dios al confesar su pecado y que experimente la restauración gozosa de su relación con ese padre. Nada reemplaza esta experiencia en la vida de un niño y también en la vida de un padre. Así que hagamos esto imitando la disciplina amorosa del Padre hacia nosotros. Es interesante ver la disciplina desde ese punto de vista. Porque el Señor, cuando dice la palabra que el Señor al que disciplina es porque lo ama, hermano. Y cuando uno empieza a castigar de manera airada al hijo, no está efectuando lo que dice la palabra de Dios. Porque me gustó que decía esto, que usted no va a encontrar un versículo en la Biblia donde dice que Dios esté airado con sus hijos. Al contrario, dice que Dios está airado ¿con quién? Con el impío. Entonces el Señor nos da un modelo de cómo nosotros podemos hacerlo. Pero cuando el padre está viendo la condición en la cual está su hijo, que es un pecador, que necesita el rescate, que necesita el perdón de parte del Señor, hacerle ver a su hijo de que está en contra, no de su papá, sino en contra del Señor mismo, al llevar a todo esto. Entonces ahí es donde nosotros podemos aprender a aplicar este tipo de disciplina. Algunas veces nosotros como padres, cuando nuestros hijos están haciendo algún tipo de berrinche a la luz pública, los agarramos enfrente de todos y la disciplina tiene que hacerse en privado, hermano. Y a veces está haciendo el mismo berrinche, pero como no está en público, sino que está en privado, entonces usted no lo castiga. Ahí le está dando un mensaje equivocado a su hijo. Pero no es que usted va a agarrarlo como que es piñata al niño, sino que usted va a dar una instrucción, usted va a enseñar, y en el momento de disciplinar usted lo lleva en privado, le explica a su hijo, incluso explican hasta también que no es que lo va a agarrar en el aire o que el niño va a estar corriendo y usted lo va a andar siguiendo, porque el mensaje que usted está dando a su hijo es un mensaje diferente al hacer eso. Aconsejan que cuando le dice al hijo, vaya, obedece, te estoy dando indicación, no, y que salga corriendo, entonces van a ser 2 si seguís corriendo, van a ser 3 si seguís corriendo. Al principio va a ser de que, pero ya después él va a entender que a medida que él está desobedeciendo, el castigo va a ser mayor. Hasta la forma a dónde pegar y todo en una posición correcta, no es que lo va a agarrar en donde cae. A veces hay niños que los papás se sobrepasan increíblemente a una manera de abuso y eso no es así. Pero me encantó que al final dice de que cuando se ejecuta la disciplina, en la mayoría de los casos nosotros como padres dejamos que los niños lloren y que se vayan a una esquina y que sigan llorando y los dejamos ahí. Y es más, hasta reforzamos en nuestro enojo, les decimos, y si seguís te voy a seguir dando. Ahora, hermano, Dios nos trata de esa manera. No. Dios es un Dios de amor. Un padre que entiende la disciplina bíblica después de haber efectuado un castigo en su hijo, una disciplina en su hijo. El padre no lo va a dejar a la deriva. Lo va a abrazar, va a orar con él, le va a decir, yo te amo, hijo. Llorar con él si hay que llorar. Si usted disfruta cada vez que disciplina a su hijo y no, su corazón es ese pequeño, hermano, reflexione. Y salir de ese cuarto, salir de ese lugar, unidos, no separados. Entonces decía que hay que hacerlo en privado, no hay que perseguirlo, no dejar que el niño llore solo. Hay que aprender a abrazar a nuestros hijos, llorar con ellos, orar, explicarles.
mantener una relación unida. Pero me gustó que decía Paul David Tripp, que lavar es un acto de fe. Dios lo ha ordenado y nosotros le creemos cuando dice que la vara alejará la necedad del corazón del niño. También es un acto de fidelidad, es un acto de obediencia a Dios al cumplir con una responsabilidad que Dios le ha dado. Otra cosa importante que el autor destaca es que es una acción física. La vara en la Biblia no es una metáfora, hermano, es algo real. Y es parte de la misión de rescate del alma de nuestros hijos. Me gustó esto porque a manera de aplicación, me gusta que dice que es un acto de fe y de obediencia a la palabra del Señor. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, porque como dice 2 de Pedro 1:3, todo lo que concierne a la vida y la piedad han sido dadas por Él. Esta es una manera de cómo aplicar en base a un versículo de la Biblia. Y es por eso que nosotros como padres debemos de creer en lo que la Biblia dice y debemos de regir nuestras vidas a la autoridad de las Escrituras. No solo en el ámbito papá e hijo, sino también en el ámbito matrimonial. Y la Biblia lo dice, hermano, porque es necesario. Y no vamos a tratar de cambiar lo que la Biblia dice por lo que el mundo dice, o por lo que es lo mejor en este momento, que es lo que dicen psicólogos o lo que dice lo que sea. Pero para poder hacer esto, hermano, nosotros tenemos que tener ciertas obligaciones con la palabra, y ese es el tercer punto de esta mañana. La primera obligación que debemos de tener con la palabra es que nosotros debemos de recibir la palabra. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice que los tesalonicenses recibieron la palabra como lo que es, como la palabra de Dios. Debemos de aceptar la palabra de Dios, recibirla como lo que es. Otra manera, con nuestra obligación con la palabra del Señor, es que nosotros debemos de alimentarnos con ella. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Dice que hace la referencia acerca de nutrirnos como esa leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para salvación, si habéis gustado de la benignidad del Señor. Entonces la palabra del Señor, una de nuestras obligaciones es que nosotros debemos de alimentarnos con ella, continuamente, nutrirnos. Debemos de nutrir nuestra alma con la palabra de Dios, así como el recién nacido necesita de leche materna para poder crecer, y a través de esa leche vienen todos aquellos anticuerpos que son necesarios para que el niño crezca. Así es la palabra de Dios para la vida del creyente. Es todo lo que nosotros necesitamos para poder crecer. Si usted no come, ¿usted sobrevive, hermano? No. Usted necesita estar alimentándose constantemente. Necesitamos la palabra de Dios para crecer en esta vida. También otra obligación del creyente para con la palabra de Dios es que debe de obedecerlo. Debe obedecer los mandamientos del Señor. Debemos de someternos a sus mandamientos. Y una marca del discípulo de Cristo es la obediencia hacia Cristo, hacia sus mandamientos. Si lo dice la palabra, debemos de someternos. No hay excusa para ellos. Otra forma, otra obligación de parte del creyente para con la palabra de Dios, hermano, es que debemos de honrar la palabra de Dios. Este versículo es precioso. Vamos a Nehemías capítulo 8. Versículos 5 y 6. Dice el Señor en su palabra, Nehemías capítulo 8, versículos 5 y 6. Dice: Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió: amén, amén.
y mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Honrar la palabra. Esdras dice que abrió la palabra en vista de todo el pueblo, dice que él estaba arriba y cuando él lo abrió todo el pueblo se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, versículo 6, y todo el pueblo que respondió, amén, amén. Y luego se postraron y adoraron al Señor. Debemos de exaltarlas, honrarlas. Esdras entendió que debía de honrar gozosamente la palabra de Dios. Nosotros como creyentes estamos obligados a exaltar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es otra obligación que nosotros tenemos como creyentes con respecto a la palabra del Señor? Debemos de estudiarla. Esdras 7:10 dice que Esdras había inquirido en estudiar la palabra de Dios, en aplicarla y en enseñarla. Esdras entendió la importancia de estudiar la palabra de Dios, pero antes de poder enseñarlo, él tenía que obedecer lo que había aprendido. Y eso es algo clave. Nosotros como creyentes debemos de aprender a estudiar la palabra de Dios, pero para poder obedecer la palabra de Dios, obedecer lo que nosotros aprendemos. Finalmente, otra obligación que nosotros tenemos para con la palabra es que debemos de amarlas. Dice el Salmo 119:97, cuánto amo yo tu ley. Debemos de aprender a amar profundamente la palabra de Dios, atesorarla en nuestros corazones y que nuestro deleite sea en ella en todo momento. Entonces, hermanos, a lo largo de este sermón aprendimos de que la profecía en nuestros tiempos es la proclamación pública de la verdad de Dios, porque este es el medio que Dios ha establecido para nuestro crecimiento espiritual y también para el crecimiento de la iglesia. Y como creyentes nosotros debemos de aprender a no despreciar la palabra de Dios, reconociendo su naturaleza intrínseca, reconociendo su autoridad, reconociendo que son inspirados por Dios, que son infalibles, que son inerrantes, que son suficientes para la vida y la piedad. Pero también como creyentes nosotros tenemos obligaciones para con la palabra de Dios. Tenemos que recibir la palabra de Dios como lo que es, la palabra inspirada por Dios. Debemos de obedecerla, debemos de alimentarnos de ella, debemos de honrarla, debemos de estudiarla y debemos amarla. Cuando nosotros vemos las riquezas increíbles de la palabra de Dios, saboreamos las verdades y las aplicamos en nuestras vidas y vemos cómo Dios transforma nuestros corazones a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y como dice Pablo en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar.